Ahora las que pongas en mute. Listo. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y tengo hoy en esta clase de Creando Cuerpos Invencibles una súper invitada, Dr. Glenna Rice. She's our guest tonight. Dr. Glenna, hi, how are you? Muy bien. Hola por todos, everyone. Hello, hello. Buenos dias here. It's aquí. You're in Barcelona. Oh, yes, good night for me, yes. Good afternoon for you, good day. Yeah. And I'm in San Francisco. And welcome, everyone. And Brenda is my translator. Hi, nice to meet you. Our translator. Yeah, and translator. I'm kind of excited about this talk, this chat. I was talking with Daniela because we have a class coming up in Mexico City in like almost 3 weeks. Estoy emocionada por esta clase porque, como estaba comentando con Daniela, tenemos esta clase en casi 3 semanas y esto para mí es muy importante empezar a conocerlos. And we were asking, what should we do to, get the word out about it and talk about it? And it was like, let's do a Zoom. And then we were like, what name? What would be the name? Empezamos a hacer preguntas, ¿cómo podemos hacer para que la gente conozca más de esto? Y empezamos a crear, ¿cómo va a ser el nombre? ¿Cuál será el nombre de esta clase? And this name, An Invincible Body, creating an invincible body, popped. Y de repente el nombre de Cuerpo Invencible, de repente, ¡pum!, se dio. So what's that about? What was the kind of the energy behind that name? Well, there's a lot of crazy insanity going on all over the planet. We are all aware of that. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de cuerpo invencible, qué tipo de energía va a hacer esto? Porque ahorita estamos conscientes todos que hay una locura alrededor del mundo que de verdad nos está, ¿no?, rebasando. I mean, just today, if we looked at the news, totally could freak you out. El solo mirar las noticias de verdad te saca de tu centro, te consterna. I think Italy just shut everything down about an hour ago. So things are changing really rapidly and there's chaos everywhere. Y entonces decidí apagarlo todo y darme cuenta que hay caos en todos lados y que tenemos que hacer algo. So how can you have an invincible body? A body that's not the effect of the insanity around you and this reality. So you can continue to create your life. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedes tú crear un cuerpo invencible que esté más allá de todas estas enfermedades, de todas estas conciencia colectiva tan loca, tan enferma, y crear algo mucho más allá? A life that's greater than you can imagine, even with the world going, whoa, everywhere. Aún con esta locura que está yendo alrededor del mundo que de verdad nos está sacando a todos. I know I've got it going on here in San Francisco. How about you, Daniela? Is it kind of crazy there? The conversations before? Aquí en San Francisco la locura está terrible y entonces me gustaría saber, Daniela, allá cómo estás tú, cómo estás percibiendo la energía. You know, it's really funny because in Barcelona, people is really cool. There's no masks in the streets. Everything, it's like really, cool. But I was listening to the news today about Italy shutting down schools and business and everything. We are, like 2 hours from Italy. Aquí en Barcelona la gente está tranquila, no está corriendo por las calles con máscaras desesperados, más bien están como tranquilos viendo a ver qué es lo que está sucediendo. Hoy por la mañana Daniela estaba viendo las noticias y se dio cuenta que en Italia ya se está haciendo todo están acabando con las clases, están cerrando clases, como que se está empezando a generar este caos. Yeah, in Italy, the thing is, but all over the world, you can perceive this energy of people getting really stressed about this thing of the virus and not listening to their bodies, to the true information. They are really like in panic, panicking and buying things and, like if we were in a war. Ahorita la gente está entrando en pánico, la energía que se está creando es esta energía de no escuchar, ni siquiera se están escuchando a sí mismos, solo se están dejando llevar por la energía del pánico, de las compras de pánico, de empezar a acumular, de crear esto que podría ser algo que lo están pintando como una tragedia y no se están permitiendo escucharse.
So what Yeah, can you we brought up create panic, different? which is fear. Yeah. La energía del pánico, del miedo. Okay. And what can we create different? Yeah. Daniel. Okay, yeah, what else is possible? ¿Y qué más es posible? So how, some of you, this may be really new to you, and we're going to do some clearings. I'd like to do some clearings. And Daniela, Yeah. I don't know. Yeah. So we're going to do the clearing statement. If you've never heard it before, you can go to theclearingstatement.com to find out more information. I'm not going to go through it on this. Durante esta clase vamos a hacer procesos. Vamos a utilizar el enunciado aclarador. Si ustedes tienen dudas sobre el enunciado aclarador y lo que quiere decir, por favor, váyanse a enunciadoaclarador.com en Access para que, si es la primera vez que están en contacto con esto, puedan un poco entender y después leer y informarse de lo que es el enunciado aclarador. Okay, so I'm going to talk about fear a little bit because that's what this is creating, and a lot, or the media is contributing to that panic energy. Voy a hablar un poco del miedo y del pánico, que los medios de comunicación están contribuyendo bastante a crear esta energía de miedo y de pánico. And even if you have none of it, it's around you. You're perceiving it somehow. Y aunque tú no sientas ese miedo, lo estás percibiendo. Energéticamente lo estás recibiendo, aunque tú no lo sientes, lo estás percibiendo y recibiendo de la energía. So fear's a distractor implant. We call it an Access, a distractor implant. It distracts you from knowing what you know. El miedo es un implante distractor, en Access lo llamamos implante distractor, para distraerte de lo que tú sabes que sabes. So everywhere you've bought into that, you perceived it, thought it was yours, read about it, bought into it, as somehow real for you, can we destroy and uncreate everything that is and everything that's underneath it? Entonces, por favor, en todos los lugares en donde te has comprado la idea, te has casado con esta conciencia colectiva de pánico, de miedo, por favor, lo vamos a destruir, destruir en este proceso. Right and wrong, good and bad, pod and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Wow. Por equivocado, bueno, con los 9 cortos chicos y más allá. Quite a bit energy there. Quite a bit, it's still moving. Wow. You know, when we do these clearings, it's not just for us, it's for a lot of people we know and we've been around, so it's a little bit bigger than just our bodies when we do these clearings. Cuando hacemos estos procesos y pueden sentir la energía cómo se empezó a mover, estos procesos hacen que la energía se mueva no nada más con nosotros, sino que se mueva alrededor de todo lo que estamos percibiendo y sintiendo. Entonces, esto es muy potente. Daniel, you want to add anything to that? Daniela. Yes, and everywhere we are listening everything outside us, and we are, you know, shutting down our bodies and our knowing to be present with everything everyone is thinking and feeling and saying to us physically and energetically. Everything that is, we can destroy and uncreate it, please. Y todos los lugares donde están ustedes percibiendo esto, donde están ustedes creando esta contracción, este miedo, y todos los lugares donde están percibiendo y recibiendo y no viendo y no escuchando su saber, su sentir, por favor lo destruyen, lo descrean. Right and wrong, good and bad, but I'm back on 9 shorts, boys and beyonds. Well, you have to say it in Spanish. I love the clearing statement in Spanish. I love the clearing statement in Spanish. Le encanta el aclarador en español. So how can you get around all of this? Entonces, ¿cómo puedes darle la vuelta a todo esto? What questions can you ask to have ease right now? Creating everything you desire. Para tener paz, claridad, facilidad, gozo y gloria con todo lo que está sucediendo. It's truly about being a question right now. Like our question muscle that we've been building, if you've been doing Access classes, that muscle we've been building, now is a great time to start just strengthening it more. Ahora es el momento de ese músculo de Access que has estado ejercitando, que te has estado preparando. Ahora es el momento de ser la pregunta, de estar en la pregunta y todo eso que has venido desde antes con tu conciencia, de creando y protegiendo. Ahora es momento de ser la pregunta y ser todo eso que sabes que tú sabes.
So there's a beautiful thing that Access facilitator Steve Bowman says. What if every problem is a possibility that you're not Hay aware un facilitador de Access que se llama Steve Bone, que lo que él pregunta es que, ¿cómo sería tu vida si todo en vez de ser un problema, sería una posibilidad? So what if this is a possibility for us to have a greater communion with our body and with our businesses, with the stock market crashing and people staying home and all those things going on? What if this was a possibility, not a problem, a possibility to create more? ¿Y cómo verían ustedes y cómo perciben ustedes esta energía de que en vez de que esto sea un problema para todos, puede ser una gran posibilidad, es una gran oportunidad para los que nos dedicamos a este manejo de energía, a estos procesos, de empezar a crear en nuestros negocios, de empezar a facilitar gente a larga distancia, aunque estés en tu casa encerrado, pues tú puedes abrirte a la posibilidad de que alguien pueda acceder a ti y tú acceder a él para crear algo mucho mejor. Yeah, what possibilities are available with tus cuerpos y tus negocios? What is business? Negocios, sí. Negocios Negocios. that you've never imagined that are possible now. ¿Qué es posible ahora con sus cuerpos? ¿Qué es posible ahora con sus negocios? ¿Y qué es posible ahora con todo eso que ustedes saben que saben? ¿Qué es posible ahora? So what questions can we ask? And Daniela, we can both go like back and forth here with questions. Yeah, I know. ¿Qué preguntas podemos hacer? Yeah, and it's about this thing you said, Glenna, about possibilities is really expanding my perception right now. And it's about what if this is just a change of tracks? I mean, we're going in one direction and this is just a change of tracks. So what can we create now that we never considered before possible? And what greater possibilities are available for us with this new change of tracks? So if, Lo que dices, Lena, me hace muchísimo sentido porque lo percibo como un cambio de vía, un cambio en la vía de esto que veníamos haciendo de antes. Ahora, este caos nos está abriendo la posibilidad de cambiar las vías y hacer algo diferente. ¿Qué conciencia requerimos en este momento? ¿Qué es lo que se requiere de nosotros para que esto, en vez de ser un problema, sea una enorme posibilidad? Yeah, and what possibilities are available now for us that we have never considered before, and how can we make this came to fruition for us and for the planet? ¿Qué posibilidades están ahorita disponibles y están apareciendo para nosotros que antes no estaban ahí? Que si ahora reconociéramos esto, podríamos crear nuevas posibilidades y cambiar esta vía con toda facilidad. And everything that doesn't allow you to be, know, perceive, and receive this can now destroy and uncreate it all, please. Y todo lo que te permita y no recibir, percibir, saber, elegir esto, lo puedes destruir, descrear, por decirlo, por favor. Thank you. Right and wrong, good and bad, bad and nine shorts, boys and beyonds. Aceptado, equivocado, bueno, malo, poquito, de cortos, chicos y más allá. Gracias por elegir esto. Okay, I think there's people wanting to ask questions. Can now can we take those questions now, Glenna? So Lulu, can you please unmute people that is going to ask a question? Lulu, ¿puedes quitarle el mute a quienes van a hacer una pregunta? I think they can unmute themselves when they're ready to ask a question. We don't have to. Can they? I think, yes, you can just hit if you have a question, or you can type it in. Okay, you can type it. Chicas, pueden escribirlo o pueden quitarse el mute. ¿Quién quiere hacer una pregunta? Hola, Daniela. Hola, Glenna. Hi, Hi. Hola. Hi, Hola. nice to finally meet you. Nice to meet you too. Hello. ¿Qué es tu pregunta? What's your question? My question is, which is kind of been answered already, is about what question can you be to move forward when your body is not following you? Like yesterday, Perdón, te voy a interrumpir un poquito porque hay traducción. Sí. Entonces vamos a hacer un poquito de pausa. Nos pregunta que él quería saber, tenía una pregunta, pero la respuesta la encontró al saber que ahora tenemos que hacer la pregunta y ahora tenemos que estar mucho más pendientes de la conciencia que creamos nosotros. ¿Listo? ¿Sigue? Exactly. My body was not following me for a couple of days. I felt really weak.
and I was trying to realize what I was perceiving instead of being a question. Hace Okay. unos días mi cuerpo se sentía muy débil, mi cuerpo no estaba en la pregunta y entonces como que sí empecé a percibir esta debilitación, esta debilidad que se empezó a crear hasta que empecé a hacer preguntas. Can I ask you a question? ¿Te puedo ya hacer una pregunta? Yes. So is your body not following you, or is your body ahead of you? Te pregunto que si tu cuerpo no te está siguiendo o tu cuerpo va adelantado de ti. You're dead. Ahead. Yeah. Ahead, te adelantó. I'm watching you, right? Mira, driving your car, Te estoy mirando, manejando tu coche, listening to a Zoom, escuchando un Zoom, asking questions. haciendo preguntas. You may be a multitasker, Eres un multitask, un multitareas, which requires a pretty quick body. lo cual necesita un cuerpo bastante rápido. So everything that doesn't allow you to catch with where your body is right now could be destroyed and created all. Y todo lo que no te Yes, permita alcanzar tu cuerpo, por favor, lo destruyes y lo descreas. Sí, Yes, please. hacer provocado, bueno, malo, poquito, los 9 cuartos chicos y más allá. Más allá. Más allá. Y más allá. Y más allá. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Yeah, what do your bodies know ¿Qué saben sus already? cuerpos? What do they know about the Que ya- virus? Que ya saben, sin el virus. And you can ask them. Saben del virus. You can ask your body, truth body, Y puedes preguntar, ¿verdad, cuerpo? yes or no? ¿Sí o no? Are we going to catch this? ¿Vamos a contagiarnos de esto? What do you get? ¿Y qué respuesta recibes? If you get a ¿Verdad? no, awesome. Si recibes un no, increíble. If you got a yes, what questions could you ask there? Si recibes un sí, ¿qué preguntas puedes hacer en ese momento? What would it take for it to be totally easy? ¿Qué se requeriría de ti para que fuera totalmente fácil? What am I choosing I'm not aware of? ¿Qué estoy escogiendo que no estoy consciente de ello? I mean, if you caught a really mild case, you'd have immunity and you'd have a lot of ease traveling. Y entonces si tienes tú un pequeño virus o un pequeño contagio, entonces haz la pregunta y puede ser la posibilidad que tú quieras y cambiarlo todo. You'd never have to be concerned about catching it again. Y nunca más te tienes que preocupar por volverte a contagiar de nada. And I'll say one more thing about it. Those of you who have done Access, Bars, Foundation, Voy a decir algo más. Alguien que ya ha tomado el fundamento o barras de Access, COP, the body classes or more, la elección de posibilidades, 3 días de cuerpo o los cursos que ya hayan tomado, check into how strong and amazing your immune systems are after taking all of those classes. imagínense qué tan fuertes son sus sistemas inmunológicos después de haber tomado las clases. O sea, pregúntense. That was cool. Everything that doesn't allow you to perceive, know, be, and receive everything that is could be destroyed and created all. Y todo lo que no te permita recibir, percibir, saber de la fuerza de tu sistema inmune, lo destruyes y lo descreas por un decirlo, por favor. Sí. Aceptado, equivocado, bueno, malo, poquito, 2, 9, 4, chicos y más allá. For English speakers, right and wrong, good and bad, pod and pock, all 9 shorts, boys and beyonds. Gracias. Yes. Wow, this is great, Glenn. I mean, the space that this open for all of us is really amazing. And it's really amazing for me how much energy are you just moving in this Zoom. So I wonder how much energy can we have in a live class. I know. Yeah. Gracias, Glena. Gracias, Glena, por todo lo que eres, por toda la energía que estás creando en esta clase. Por eso, imagínate, si estamos creando esto en línea, lo que no vamos a crear en la clase en vivo. Gracias, Glena. And let's say something about the body classes, because that's what's coming up. And there are 60 body processes in a body class. Vamos a ver algunas cosas de las clases de cuerpo. Son 60 procesos de cuerpo that will contribute to you having this communion, this ease, speaking with your body, and ramp up and increase the possibilities of your immune system. que te van a contribuir a estar en conciencia, a reconocer toda la fuerza que puedes crear y generar de tu sistema inmune y de los sistemas inmunes de los demás. And I have a recommendation, but ask your bodies if they would love to have MTVSS run on the immune system right now.
Y les tengo una pregunta. Pregúntales a su cuerpo si requieren correr el proceso de MTVS y todo lo demás a su cuerpo en este momento. So Daniela, you've taken body classes because you're almost a facilitator. Oh yeah, I'm almost a facilitator. How much? What else is possible now? Yeah, I have taken 3-day body classes, and each one of them has been an incredible space for me and for my body. Glenna le pregunta a Daniela, bueno, le hace un comentario a Daniela que ella ha tomado varios cursos de 3 días de cuerpo y de procesos de cuerpo, ya casi es una facilitadora. Entonces, para ella, ¿cómo es esto? O sea, esta energía de crear con los cuerpos. And something I can share with you about being an assistant for a 3-day body class. Lo que les puedo compartir de ser un asistente de la clase de 3 días de cuerpo is the changes in my body, not only in shape and size, son los cambios en mi cuerpo, no solamente de forma y de tamaño, but the way I trust in my body now, the communion I now have with my body, de la manera en la que confío en mi cuerpo, en la manera en que me comunico con mi cuerpo, and how this completely different space allows me to trust in my body and trust in the knowing of my body, and that my body guides me to greater spaces for me. Con todo este espacio que he creado con mi cuerpo, con todo esto que se ha creado, es una posibilidad enorme para seguir en esta comunión con el cuerpo y de permitirme ser todo lo que soy. So what else is possible for us with these classes, and how can we take our bodies to the next level? I mean, how about if our bodies are not just, these limited things that we learn to be with them? Así que la pregunta está en ¿qué más podemos crear con nuestros cuerpos? ¿Qué más es posible con estas clases para crear todo este espacio, tanto para nosotros como para los demás? Y cómo contribuir a todo esto que hace que tu cuerpo reciba y perciba lo grandioso que puede ser. I love your translation. I know, she's very good. She's speaking all the energy. My English is not that good, and she's having all the energy of my words. Thank you so much. Gracias a Thank you. So there's a question in the chat. Hay una pregunta. Tengo dos niños, uno de 6 y uno de 2 años, y se enferma mucho, que puedo preguntar. So they're sick a lot. 2 kids that are 2 and 6 that are sick a lot. And what questions can she ask? Yes. What can she, yeah. This is a question that's popping into my head right now. Esta es una pregunta que viene a mi cabeza en este momento. And it translates okay into Spanish. Y la traducción se puede traducir, o sea, se puede hacer perfecto en español. It's like, what are you sick of? ¿De qué estás enferma? ¿De qué estás harta? En inglés se dice, what are you sick of? Cuando llegas a un punto en que ya estás cansada, ya estás harta de la situación. I know that there's a little bit of a different phrase. I'm trying to remember from last classes in Mexico, where it's kind of like, what are you sick and tired of? Or do you guys remember, Daniela, do you have a phrase that matches that energy in English? ¿De qué estás harta? ¿De qué estás harta? What's that? That translates as? Like fed up. What are you fed up of? Sick and fed up with, yeah. But yeah. And sometimes with children and mine, it's like there's things going on in their life that they're kind of fed up with or sick of or don't want anymore. And the sickness kind of matches the energy of what they're saying. A veces lo que sucede con los niños es que cuando está pasando algo en sus vidas, que ya están cansados y que es una situación que no pueden manejar ellos o controlar, entonces eligen la enfermedad para cambiar la energía, para descansar y para hacer que esto de lo que están hartos o cansados cambie. So you can ask them that question and then uncreate and destroy anything that they come up with, or it may just be an energy. Y entonces puedes preguntar a tus hijos, ¿de qué estás cansado? ¿De qué estás harto? ¿De qué estás ya rebasado? Para seguir eligiendo la enfermedad como el medio de cambiar las cosas. And this is another question that kids have more ease with than adults. Y la verdad es que esto no es una pregunta. Los niños tienen mucha más facilidad
y gozo que los adultos. What do you love about being sick? What does it ¿Qué create? amas? What does being sick create for you? ¿Qué es lo que te gusta tanto de enfermarte? ¿Qué es lo que te gusta crear de la enfermedad? Que lo sigues eligiendo, que sigues eligiendo la enfermedad. It gets them out of things. They don't have to go to school. Te libra de cosas, te libra de no ir a la escuela, te libra de responsabilidades. Mama is very nice to them. Mami es muy amorosa conmigo. Cuando yo me enfermo, mi mamá me consiente. And other things. So it will be different for each child. But this is also a question you adults can ask too. Y para los niños, bueno, evidentemente este amor de mamá y consentimiento puede ser un motivo, pero como adulto pregúntate también, ¿qué es lo que has hecho tan significativo de la enfermedad que la estás eligiendo? Para que te vean, para que te cuiden, para que te mimen. Pregunta, ¿qué es lo que has hecho tan significativo de la enfermedad? And I would ask this right now too, if you or anyone around you is having symptoms that are like an illness. Y voy a hacer esta pregunta, si alguien de ustedes a su alrededor tiene algunos síntomas de enfermedad, And this is to create ease for you. y esto es para crear calma para ti, You can have clarity. Ask, Y va- is this the coronavirus or something Y else? pregunta. Algo más. preguntarte, ¿es esto el coronavirus o es algo más? Or something else. And say verdad, say truth before. Y entonces una herramienta es anteponer la palabra verdad. ¿Verdad es el coronavirus esto? You say body, is this the coronavirus or something else? ¿Verdad cuerpo? ¿Esto es el coronavirus o es algo más? And there's millions of things that something else could be. Y hay millones de cosas más que pueden ser, no necesariamente el coronavirus. But that gives you clarity that you're not catching it, because that will create insanity. Y eso te da la claridad de saber que no es eso, y te da la claridad de saber que es la locura que está alrededor. I know my mother lives with me, Mi mamá vive conmigo, and she's almost 80, ella tiene casi 80 años, and she was coughing last night. y empezó a toser a la noche And I anterior. had a moment like, oh, no, not that. Y tuve un momento, ajá, o sea, no, o sea, como que un impacto Which wasn't mine. que no era mío. But I asked, is my mom catching the coronavirus? Yes? No. Pero pregunté, ¿acaso mi madre se está contagiando el coronavirus? ¿Sí o no? And I got a big no. Y It was entonces very recibí light for no. un no muy ligero, un no muy ligero. And I went, oh, and I went back to sleep. Y así otra vez. So I use this. And Yes. no, I was going to tell you that I used to do this same thing when I travel with planes. Buddy, truth. Is this plane going to fall? Yes or no? No, I'm going to the plane. Dice Daniela que ella hace lo mismo con aviones, por el tema del avión. Y entonces lo que ha hecho es, ¿verdad, cuerpo? ¿Se va a caer este avión o no? Y entonces lo que recibe, entonces ya elige subirse o no al avión. Yep. I still And ask that sometimes. I love that question. Y amo esa pregunta, dice Elena. Yeah, I also asked to the plane. Plane, are you going to fall? Are you planning to fall today? Y también le pregunto al avión, avión, ¿estás planeando caerte hoy? So even if there's a huge turbulence, my body is really cool, is really calm, I'm really calm, and I can perceive the fear of other people around me, but I can still be cool in my center with my body. Y lo que me sucede es que cuando hay turbulencia o movimiento en el avión, puedo empezar a percibir el miedo y la angustia de todos los demás, pero estoy en comunión con mi cuerpo y entonces me hago consciente de que es lo de los demás y entonces solamente aprendo a devolver al destinatario con conciencia y quedarme con lo que es mío y trabajar. Oh, it creates so much ease. So much ease, those questions. And the body classes, which we were sort of talking about, during the body class, you start to have the access to your body. So En las clases del cuerpo que estamos platicando es la manera en la que tú puedes empezar a tener ese acceso a tu cuerpo. and everything around you, like the planes, like airplanes.
You have access to awareness. Y todo lo que sucede alrededor de ti, tienes el acceso a tu conciencia. So you can receive the information your body is giving you, the plane is giving you, the planet is giving you with more ease. You can start to have a greater connection with all of this. En las clases de procesos de cuerpo, a lo que aprendes a hacer es a recibir, percibir y saber la energía de tu alrededor, a percibir la energía de tu cuerpo, la energía de los aviones, la energía de la gente y la energía de lo que está sucediendo y a identificar lo que es tuyo y lo que no, que se puede devolver al destinatario con conciencia. Me llega esta energía de volver a decirles esto porque estamos acostumbrados a hacerlo nuestro todo y con las clases de cuerpo aprendes a identificar esto. That was good translation. Sorry. It just came like return back to sender everything because I'm sorry to interrupt your translation. Sorry. Yeah, and who does it belong to? Who does it belong to is a really good thing to be using all day long. Whenever you're weird. La pregunta de quién es esto y a quién le pertenece esto y utilizarla todo el día. Because as we say in Access, 98% of your thoughts, feelings, and emotions aren't Porque yours. el 98% de todo lo que recibes, de emociones, pensamientos, sentimientos, no son tuyos. And the beauty is you start to be aware of what's true for you and your body. Y necesitas estar consciente de lo que es verdad para ti y para tu cuerpo. And you don't have to buy in the lies of this reality. Y no te tienes que comprar las mentiras de esta realidad. ¿verdad? Yeah, and also be willing to ask questions and be willing to be in communion with your bodies. Y entonces también tienen que estar dispuestos a estar en comunión con sus cuerpos y a estar dispuestos a estar la pregunta y ser la pregunta. And from this space, how much more ease can you have receiving information and knowing the truth? Y en este espacio, estar dispuestos a, con toda facilidad y con la mayor facilidad posible, a estar recibiendo esta información y estar consciente de lo que está sucediendo alrededor. So, and assume, for example, you can ask this question through, am I getting the coronavirus? I'm going to be sick of it? Y entonces les comparto esta pregunta. ¿Verdad? ¿Estoy contagiándome el coronavirus? ¿Me estoy enfermando de eso? And if the answer is a yes, what can you choose different there? Isn't it better to have the information better than just being afraid of something that can or cannot happen for you? Claro. Y entonces lo que Daniela sugiere en su pregunta es, ok, una vez que has preguntado esto, si recibes un sí, más bien es convertirte en la pregunta de ¿cómo puedo hacer para cambiar a esto? Porque el tener miedo a preguntar y no recibir la información te limita. Entonces es mejor tener la información, saber qué es lo que está sucediendo para tener las herramientas para cambiar. It's so helpful. It's so helpful to have that. Now, for me, I'm traveling, like to Mexico. Para mí, lo que acabas de decir ayuda muchísimo. Yo, por ejemplo, voy a viajar a México pronto. And Japan and India, all in the next, 2 months. Y a otros países en el periodo de 2 meses. And I'm asking to see the future that's being created. That's what these questions do. They allow you to see the future. Y estoy haciendo preguntas, estas preguntas que te permiten tener y tocar la energía del futuro y saber cómo este futuro va a presentarse. Will I be able to fly to Japan, yes or no? And will I be quarantined after? Y entonces hago la pregunta, ¿podré viajar o no a Japón? O si viajo a Japón, ¿me van a poner en cuarentena después de este viaje? Entonces hago la pregunta. Because that would be horrible for me. Porque esto sería That would stop my business. eso detendría mi. And in this 10 seconds, it's all no. And I'm going to keep asking because everything is chaotic and changing quickly. Y en estos 10 segundos la respuesta es no. Es no, pero voy a seguir preguntando porque ahorita todo está caótico y está constantemente cambiando. Entonces, sigan siendo la pregunta y no paren de preguntar. And can you perceive what a gift truly is to can listen to your body, to ask questions, and to know what is the future, what future is available for you? Isn't it a great gift?
Y pueden darse cuenta del maravilloso regalo que es poder comunicarse con su cuerpo, poder estar en comunión con su cuerpo y poder estar en la conciencia de saber qué es lo que está sucediendo alrededor y vivir en esta pregunta sabiendo y recibiendo información con total facilidad. So haven't you always wanted to know what the future has for you? No siempre han querido saber qué tiene el futuro para ustedes. What greater possibility do you have to be in your knowing about your future? What could be greater than that? What else is possible? Qué grandiosa posibilidad podría crear esto, el saber, el tener y percibir esta idea del futuro, estos flashes del futuro y estar en comunión con esto en total facilidad para poder crear algo grandioso, algo mejor. I'm back. You're back. Hello. On my phone, yes. Yeah. So sure. Go. Oh, you go. Okay. We were talking about how great a possibility we have about being in communion with our bodies and be willing to know the future we are creating with our choices. Estábamos hablando de la gran posibilidad que es estar en comunión con tu cuerpo, esta grandiosa oportunidad de crear posibilidades. And even if the energy you perceive is not the one you want to receive. Incluso cuando al hacer la pregunta recibes una respuesta que probablemente no sea la que quieres escuchar, pero que la estás escuchando y percibiendo para saber qué puedes cambiar. Exactly. What choices do you have now that you have never had available before? ¿Qué posibilidades y qué elecciones tienes disponibles ahora que no tenías disponibles antes que pueden cambiar? So for me, that is the greatest gift of the body processes classes, the 3-day body class, this space of communion with your body that gives you this enormous space for being in communion with your body. Para mí, estas clases de 3 días de cuerpo es un maravilloso regalo y una grandiosa oportunidad para estar en comunión con tu cuerpo, para poder escuchar a tu cuerpo, sentir y percibir a tu cuerpo, porque cuántas veces no estamos acostumbrados a escuchar al cuerpo, sino en esta clase puedes tú empezar a crear esta comunión y esta relación increíble con tu cuerpo. ¿Y qué más es posible? Invincible bodies. Invincible bodies, yeah. It's fun. I like that name. Es divertido. Me gusta ese nombre. One more thing I'd just like to add about the financial reality that's happening too. Una cosa más que me gustaría agregar de la situación financiera que se está creando en este momento. The same questions. What's possible here I've never imagined? Las mismas preguntas. ¿Qué es posible aquí para mí que nunca me había imaginado? During any financial crisis in the world, durante cualquier crisis financiera en el mundo, there's more millionaires created than at any other time. Se crean muchos más millonarios que en ningún otro momento. Las crisis crean oportunidades. So if you can be a question with what else is possible, así que si tú puedes ser la pregunta de qué más es posible, you can use all this to create something beyond this reality for you. Puedes crear algo más allá de esta realidad que está disponible para ti. So everything you've bought así que todo lo que te has comprado about all of this financial reality, así que todo lo que te has comprado sobre esta realidad financiera, it keeps you from creating greater than you ever imagined. Can we destroy and create all of that? Que te detiene a poder crear lo que jamás habías imaginado que puedes crear, lo puedes destruir, descargar por un decisión, por favor. Sí. Right, más allá. Glenna, we have a question on the chat. Okay. And Belle is asking how to identify when your body is answering and not that part of the mind that sabotages and gives us wrong answers. Well, the saying verdad or truth before you ask. Siempre tienes que
tienes que preguntar verdad, anteponer la palabra verdad a lo que vas a preguntar. Makes it's harder for you to lie to yourself when you say truth before. Es más difícil que te mientas a ti mismo si antepones la palabra verdad. And the desire to know what's true is required, like a true desire to know what's true for you, for the ease of that. Es necesario, o sea, es necesario que tengas el deseo de saber la verdad, de que realmente estés dispuesto a recibir la verdad. When I first started Access, I was like, oh, truth, body. What is this? I was very intense with my body. So I would listen. Entonces, al principio, cuando comencé en Access, sí era muy intensa con mi cuerpo y preguntaba, ¿verdad, cuerpo? ¿Qué se requiere aquí? Sí era muy intensa en estar en comunicación con mi cuerpo. You've got to get that we've spent our entire lives never listening to our body. This is a brand new possibility for so many of us. Y tenemos que estar conscientes que esta es una grandísima oportunidad, ya que llevamos muchos años sin estar en comunión y en comunicación con el cuerpo. Entonces, ahora es el momento de escuchar a tu cuerpo y de aprovechar toda esta maravilla de posibilidades que hay con tu cuerpo. You're very good at not listening. You're building a muscle to learn and have more ease with listening. So be easy on yourself. Entonces, para ti ha sido durante muchos años especializarte en no escucharte. Entonces, tienes que aprender a no juzgarte, sino más bien con facilidad empezar a permitirte escuchar y estar en comunión con tu cuerpo. Ask a bunch of times. Ask yes, no, until it gets clearer. Y entonces, haz preguntas y practica el sí y no, lo que es ligero y lo que no. Empieza a hacer preguntas para ti, para seguir la energía de lo que es ligero y lo que no es ligero para ti. And have fun with it. Y diviértete con ello. What if it was fun? ¿Qué tal que fuera divertido? Joyful to know your body. Y que tuvieras todo el gozo de saber a tu cuerpo, de conocer a tu cuerpo. Daniela, would you want to add anything, how that works for you? Yeah, and how much kindness can you have with you and with your body? As Glenna said, how many time in this lifetime you have not listened to your bodies? Y lo que preguntan es, ¿cuánta más bondad podrías tener con tu cuerpo? ¿Cuánto más bondadoso podrías ser con tu cuerpo? Porque estamos en esta tendencia durante años y siglos de no escucharlo y de tratarlo como está acostumbrado y no en conciencia, y no estar en conciencia de ti y de todo lo que es tu cuerpo. And what has really worked for me is being in this question, what if there's nothing wrong with me? Y a mí la pregunta que me ha funcionado más es preguntar, ¿y cómo sería si no hubiera nada incorrecto en mí? ¿Y cómo sería estar en permisión de mí? So listening to my body and ask questions from this space of of nothing being wrong with me really give me true ease with the information I receive from my body. En esta pregunta constante de que no hay nada incorrecto en mí, no hay nada malo en mí, al contrario, estoy abierta a recibir toda esta energía de mi cuerpo y estar en comunión con mi cuerpo al quitar el juicio de hay algo malo en mí. Entonces, en esta permisión de mí y de mi cuerpo, la comunión es extraordinaria. Even when things are not going the way I want them to go. Incluso aún cuando las cosas no suceden ni son como yo quisiera o como me imaginaría que fueran. Love that. So are there any more questions? ¿Tiene una pregunta? There's one more question, and maybe it could be a contribution for all of us. Okay. Hay una pregunta más y podría ser una contribución para todos nosotros. Nidia is asking about this day in Mexico. Okay. Oh, the Women's Day. I read about Yeah, Women's Day. And cool. This thing, she's perceiving fear, anger, rage, and she has a headache. And how can she have more ease with this? Está preguntando Naila que sobre el día de hoy, sobre el paro nacional, ella está percibiendo la angustia, el enojo, la furia, la ira y ya incluso tiene dolor de cabeza.
This is a day without women, like yeah, Yeah, sin mujeres. Is that right? a day without women. Well, who is it yours? I mean, that would be the first question. Is what you're La pri- perceiving. La primera pregunta sería, ¿es esto tuyo? De lo que estás percibiendo. And the movement is creating something that I get is, I mean, it's creating more. I'm aware of that. Y este movimiento me llega a la conciencia de que está creando algo más. But it is creating from this reality. Por nosotros. Okay. ¿Perdón? No, someone has his mic open. Okay. Ah, So the day's creating this, it's creating a possibility, which is really cool. I can perceive that. este And- día está una posibilidad, lo cual me gusta, It's being created from this reality's point of view. pero Ah, está ya. siendo creada por el punto de vista de esta realidad. So it's being created from a lot of resistance and reaction. Y está siendo creada a través, o sea, desde el punto de vista de del distanciamiento y la separación, Right and wrong. de lo bueno y lo malo. There's a lot of points of views that are very fixed. Hay muchos puntos de vista que son muy fijos, que están muy fijos, All of that is very solid. y todo esto lo han hecho, lo han solidificado demasiado. And how much of that are you aware of? Y dime cuánto de esto estás tú consciente, de toda la solidificación que se ha creado a raíz de esto. And the people creating this movement have not taken access classes, so they're not really aware of a different possibility. Y la gente que no ha tomado Access y que no ha elegido estar en conciencia, pues no están muy conscientes de esto que está sucediendo. But there was a question they asked at some point to create a different possibility. And what question are they asking? What are they asking to change that you could contribute to? Pero hay que estar dispuesto a estar en la pregunta de ¿a qué estoy dispuesto a cambiar para hacer el cambio? Just be in that question. How can I contribute to this greater than I can imagine? The change, how can I Es contribute to estar en esta, they are asking for? es Greater than I es can. estar en esta pregunta de qué podemos ser para hacer el cambio, de qué podemos crear para hacer el cambio. Es un poco la energía, perdón, la pregunta es, ¿qué energía, qué podemos contribuir para el cambio que estas personas están pidiendo? ¿Qué es lo que ellos quieren cambiar y qué contribución podemos ser nosotros para ese cambio? En lugar de resistir y rechazar What su Daniela is, propuesta. what Daniela is saying is that what energy, space, and consciousness can we be to be the change? The question to be that change. What can we be to be the change? Yes, yeah. What can you be? What would you like your life, your reality, and your living to be like? What would you like this reality to be? ¿Cómo te gustaría a ti que esta realidad fuera? ¿Qué puedes hacer para que esta realidad sea lo que a ti te gustaría que fuera? Cool. And if we were willing to be the potency we truly be, how much can we be free of having to reject and resist and react everything around us? Yeah. Y si estuviéramos dispuestos a ser la potencia que somos, ¿cuánto más podríamos ser sin el juicio de todo lo que, del rechazo y de la separación que hay? And resistance and reaction and alignment and agreement to anything does not change it. Y todo a lo que te resistes, te alineas y rechazas, no puede ser cambiado. It's the question and the possibility and the contribution. Es la pregunta la que hace que la posibilidad sea posible, valga la redundancia, para que esto sea posible, That creates change. que creará el cambio. Cool. I think that's a great place to end. What do you think? Well, yes. Thank you, Yes. Glenda. This space, it's great. Yeah, I this know. is the place to end. Dice Glenda que este es un buen momento, nos quedamos en un gran lugar, en un gran espacio para terminar esta llamada. Y dice Daniela, así es un gran espacio en esta pregunta, en ser la pregunta. I'd love to see you all in La Ciudad de Mexico in April. This Mexico Y- City. Nos vemos en la Ciudad de México en abril.
And I'm so And excited. Glenna, for us, it's going to be a true honor receiving you in Mexico City. Thank you, really. Thank you for accepting this invitation. So what can we create together that has never been created before? And what contribution can we be to the change of this planet? I'm really excited about facilitating with you. All right. Yeah. Thank you, everyone. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Glenna. Bye. Gracias. Adiós. Bye. Chicos y chicas. Entonces, chicos, chicas, del 3 al 3, 4, 5, sí, del 3 al 5 de abril nos vemos en la Ciudad de México para la clase de 3 días de cuerpos, cofacilitada por la fabulosa y deliciosa doctora Glenna Rice y por mí, Daniela Correa, facilitadora certificada. Entonces, ¿qué podemos crear, chicos y chicas, que nunca antes ha sido creado en este planeta? ¿Y qué contribución podemos hacer con nuestros cuerpos para crear un futuro más grandioso para nosotros, para México, para el planeta? ¿Y qué más está disponible que nunca lo estuvo antes? Muchas gracias a todos quienes están en este Zoom en vivo, gracias a quienes lo van a ver en el futuro, y nos vemos en abril en la clase de 3 días de cuerpos. ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Gracias por todo. Gracias. I'm pretty articulated in Spanish, Glenna. Spanish is beautiful. Gracias, gracias.